te da morbo cuando tú ves alguna de tus pelis viéndote tú mismo? A veces, ¿siente morbo? ¿Siente ese apetito sexual después? Sí. ¿A ti se te Sí, cuando algunas tú viendo veces tus sí, pelis? sí, tú? algunas veces sí. Depende mucho con quién estoy grabando y lo que hago en el vídeo también. Ah, ya. Por ejemplo, esa de Cutly X me pone súper porque Este programa llega gracias a Hola amigos, qué bueno que están ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez, a la gente que nos ve en televisión y a ti que estás a través de YouTube. Gracias, quiero leerte aquí debajo. Quiero también que me manden sus comentarios, sugerencias y demás en Twitter, aquí debajo, en mi Instagram, donde quiera que tenemos esa conexión. Pues muchísimas gracias. Recuerden que es muy importante para nosotros que usted deje sus comentarios aquí debajo y así nos ayuda a crecer cada vez más. Es un placer inmenso, ya se me dio, ya tener en este plató sentado a un joven que definitivamente hace un trabajo excepcional. A usted le gusta, yo imagino que usted también se ha hecho muchas cositas, ¿no? A nombre de este invitado que tengo. No lo han solicitado, está conmigo el brasilero Rodrigo, que es tu nombre. Exacto. Pero John Brachali John Brachali. es el nombre que te conoce, ¿verdad? Todo. sí. Me conocen todo como John. ¿Y cómo vino este nombre primero, John Brachali? ¿Cómo vino? John, porque mi último apellido es João en portugués. Ok. Entonces João en inglés, John. Ya. Y Bracali, no sé. Me Ya. salió Bracali. ¿Y tu nombre real? Rodrigo, João. Rodrigo Joan. Exacto. Ah, mira qué bien. Pues de verdad, como yo le decía al público, feliz de tenerte aquí. Muchísimas y felicitarte gracias. también por el trabajo que viene haciendo, que ya cuánto gracias. tiempo tienes en Tengo el solo porno? 2 años. 2 añitos. 2 añitos. ¿Y crees que es poco, 2 años? Mm, ¿Cuánto? por todo que he hecho, no. Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. En 2 años todo lo que ha hecho, Sí, ha hecho sí, mucho de verdad. sí, Y por eso te digo que es de admirar y felicitarte porque el trabajo que la gente ve a través de las diferentes plataformas que tienes, redes sociales, tiene mucha gente que te quiere y mucha gente que te admira. Sí, y muchísimo. por supuesto yo entiendo que también hay el respeto que tú le has dado a tu trabajo y el carácter que por eso te lo ha ganado. Cuéntame, John, te voy a decir John. Vale, tranquilo. ¿Verdad? ¿Cómo llega al porno a decir no? A mí no me importa lo que piensen los demás, lo que me han educado, lo que me han inculcado. Entonces, ¿cómo John Brachali decide hacer porno? Vale. ¿Cómo nació John Bracali? Sí. Bueno, todo empezó después de la pandemia, como muchos. Sí. Empezó después Uy, de la la pandemia pandemia. la pandemia es el culpable. Exacto, de que mucho. ustedes- Sí, yo antes trabajaba en un restaurante, en hostelería, en la cocina. Ok. Y ahí, con la pandemia, se cerró todo. Sí. Y me encontré así en una situación que cómo voy a pagar alquiler, cómo voy a comprar la comida, no sé. Y nunca había visto nada de OnlyFans ni nada. Ok. Y hay un chico por esas apps De redes sociales, Sí, sí. exacto. me escribió una vez y preguntó, ¿tú tienes OnlyFans? Y yo, no. Y ahí fui a buscar qué era OnlyFans. Y ahí he visto el Twitter, no sé qué. Y yo, entonces la gente paga para ver vídeos tuyos, desnudo, con alguien. Y ahí creé mi página, empecé así con vídeos solos. Y en un mes yo tenía como 20 seguidores. Ok. Y ya estaba así, ya puedo pagar algo. Claro. Y ahí los chicos empezaron a hablar conmigo por Twitter. Y ahí, vamos a grabar, vamos a hacer colaboraciones. Yo, vale. Y ahí empezó. Ok. Y verdad, una cosa que me da curiosidad preguntarte, que me acabas tú de decir, que tú comenzaste haciendo videos solo. ¿Por qué que siempre comienzan haciendo los videos solos? ¿Por qué? No lo sé, porque ¿Por creo... qué nunca te enfocaste en hacer los videos? empezar ya con Sí. alguien. No sé, creo que
como es algo nuevo, Sí. tú no estás acostumbrado con cámara, con Ok. cómo te Fuiste vas. como poco a poco. Sí. ¿Y tus videos quién te lo hacía? Esos primeros videos, ¿quién te lo hacía? Yo mismo solito. Tú. Ponía ahí la cámara y hacía Y lo te que entregaba tenía. al Exacto. teléfono, que Sí, era la sí. gente que... Y como decías, pues ya tenía unos cuantos seguidores con esos primeros Sí. videos y te diste cuenta que de verdad funcionaba. ¿Y cuándo asumiste, cuando John Bracciali asume de decir seriamente, lo voy a coger como un trabajo, lo voy a tomar parte de mi vida para que me remunere y pueda pagar las cuentas y todo Sí, lo que sí, más? sí, sí. ¿Cuándo llega ese momento que tú lo ves como con más seguridad y lo ves también con más responsabilidad para ti? Ya, eso empieza el año siguiente. Yo empecé en septiembre, en enero ya estaba trabajando como... ¿Cómo que puedo decir? Con una meta exacta, de más seriedad. Voy a hacer eso porque quiero ganar eso. Y ahí ya Ok. empecé a grabar con productora y ahí fue para profesional. ¿Y cuál fue tu primera productora que te llamó? La primera fue en Madrid en diciembre Sí. con Buck Jackson. Ok, esa fue tu primera peli Primera. así ya de una manera más profesional. Sí, sí, más profesional. ¿Y cuál fue tu sensación en ese momento? ¿Qué tú sentías cuando tú ibas a grabar con una productora? Bueno, grabamos en un bar en Madrid que ya conocía a los chicos también, pero la luz, el cámara, el fotógrafo, todo eso me dejaba un poco nervioso. Ok. Sí, era la primera vez que había tanta gente, porque antes estaba acostumbrado con mi cámara, Ok. yo y otra persona, o yo solo. Y ahí cuando veo así luces, fotos, no sé qué, me costó, pero salió. Y fue una escena muy divertida y interesante porque fue una escena con fetiche de pie y todo más. Ah, Entonces, ok. así, fue algo que tampoco conocía mucho. Ah, ya. Y te llamaba la atención ese Sí, morbo del sí, fetiche. sí. ¿A ti te gusta todo eso? Sí. Sí, en tu Tengo vida muchos personal, también. tú eres así. ¿Te Sí. gusta el cuero, el fetiche? Sí, me encanta el cuero. ¿Sí? Tengo muchas cosas de cuero. Y mira, ¿y esa primera peli fue solo o fue con otro actor? Que Fue le con hiciste? otro actor. ¿Cómo se llama? Se ¿Lo llama recuerda? Kevin Laurin. Ya. Y ya había una compenetración entre ustedes, ¿se conocían o lo No, conociste? fue la primera vez. Fue la primera vez. Lo conocí Y hubo ahí. química entre ustedes, Sí, todo se dio sí, bien sí. y tal. Ah, mira, qué interesante. Entonces tú puedes decirme, ya hablando de ese momento que pasó, que ya hiciste, después entonces grabaste con más productoras, ¿no? Sí. ¿Has grabado como con cuántas productoras ya has hecho? Bueno, no muchas. Por ejemplo, Buck Jackson, Menat Play, Eric Videos, Gay Site, Macho Factory, Crunch Boy, Virtual Gay. No, con mucho me has dicho tantas que bueno. Pero quiere llegar, me imagino, exacto, a grabar con muchas más. Todas. No, hay muchas productoras aquí mismo de Barcelona que me gustaría grabar, pero hasta el momento no he grabado. Ya. Entonces- Pero ¿cómo no se ha dado? ¿Es como cosa, no se ha dado porque no se ha dado? ¿O existe algo que las productoras a veces cuando tú estás con otra productora, sí, no existe eso? No, sí existe, pero como eso pasa mucho con los actores que son exclusivos. Yo ya. no soy exclusivo de nadie, entonces, por ejemplo, si Menat Play me coge como exclusivo, yo tengo ahí un determinado periodo de ellos y no Ok. grabo con nadie más. Ok, Pero ok. eso no Ok. pasa conmigo. Entonces, no sé, hay unas productoras que ya hablamos, otras veces por Instagram, por Twitter, pero se quedó por ahí. Todavía no se ha dado. No. Que como tú dices, tú no eres exclusivo y que vengan los trabajos Claro, que vengan, sí. ¿no? Mira, y ya en estos 2 años que tú tienes dedicándote a este trabajo, tú vives de esto, tú no tienes otro más Sí, trabajo que... no. Ya no cocina como antes, cocina Ya de no, tal. solo en casa. ¿Eres buen cocinero? ¿Te gusta la cocina? Bueno, soy buen cocinero, pero yo tardo mucho en cocinar. Sí. Eso pasa en casa con mi pareja porque, por ejemplo, ay, ¿puedes hacer la comida hoy? Sí, puedo, pero tengo que empezar como 3 horas antes. Pero si lo haces así es porque es buena la comida, Sí, queda me buena, gusta ¿no? cortar todo muy picadito, cocinar muy lentamente. Y por ejemplo, ¿cuál es el plato que más se te da más bueno? Que tú dices, el plato que yo hago más bueno, que hay que chuparse los dedos, como uno dice, ¿cuál sería? Bueno, no,
sería un postre. Sí. Sí, sería un postre. Ah, entonces tú eres buen repostero, te Sí, gustan más los sí. dulces. Sí, entonces tú haces un postre que quedan encantados. Yo tengo estudio de cocinero y repostero también. Ya. Entonces, Y por ejemplo, ¿qué postre tú harías? Que se quedara la gente enamorado con ese postre, que se chupe los dedos. ¿Cuál sería? bueno, me gusta mucho la tarta de fresa. O sea, tú haces la mejor tarta de fresa. Sí. Esta sí. Pues mira, una peli, un día en una de esas pelis tuyas, tienes que hacer algo con la fresa, con la tarta de fresa, ¿eh? Vamos. Meter la tarta de fresa, no sé qué. Bueno, sí, hay mucha gente que tiene ese morbo también con la comida. Claro. Y por ejemplo, hablando así como de morbo, el tuyo, ¿cuál es el morbo personal que tienes, John Brachali? ¿Tiene algún en específico, algún morbo que te dé, no sé, que te... Mira, no tengo uno específico, tengo varios. Ah, pues dime dos por lo menos. Entonces vamos a hacer más y vamos específico dos. Dime dos, a ver. Vale. Los calcetines y zapatillas. Sí. Y los pies bonitos, claro. Y cuero. Y el cuero. Sí. Ah, ya. O sea, el que te quiera ligar o enamorar, por ahí se puede ir y es un poco... Sí. Ya. Sí. Pero tú me acabas de decir, John, también que tú tienes pareja. Sí, tengo pareja. Tú tienes, ¿y ya hace cuánto que tiene tu pareja? Juntos 7 años. Wow, o sea, ya tiene bastante, Sí, ¿no? sí. Tienen un tiempecito ya. ¿Y él se dedica al porno también? No. Está en otro lado del mundo. Hace otra cosa. Y por ejemplo, ¿cómo te asocia? ¿Cómo es? ¿Cómo pueden ustedes llevar esta relación de...? Bueno, desde que empezamos a nuestra relación en Brasil, venimos Sí. juntos a España, empezamos la relación súper abierta. Mira, me gustas, pero me apetece también otras personas. Yo, vale, a mí también, perfecto. Entonces nos damos la mano y ya está. Y desde el principio ya teníamos esta mentalidad. Y cuando empecé con eso de OnlyFans, él me incentivaba también. Él me ayudaba. A veces no quería grabar con alguien, o no quería, no sé si enseño la cara. Y él que me incentivaba. Entonces, no sé, es lo mejor que podía tener. Claro, me imagino, ¿no? Que tú tener una pareja donde eres tú que, claro, yo me imagino que sí, totalmente, eso es bueno, y me imagino también que tu pareja se compenetra contigo y te ayuda, te ayuda también en muchas cosas que... Sí, hoy, por ejemplo, él me ayuda grabando, me acompaña en shows, siempre está conmigo. Ah, qué guay. Cuando se puede, claro. ¿Y no se ha puesto celoso alguna vez? ¿Nunca tú has sentido como que has sentido esos celitos por alguien? Al principio no, después de un año más o menos ahí ya en el porno, claro, grabamos con varios actores súper guapos de fuera, conocidos o no, y a veces no le enseñaba mucho para no hacer las comparaciones, porque la gente tiene eso de, este tío más guapo que yo, y yo voy a follar con él. Entonces al principio no enseñaba mucho y ahora no pasa nada, ya sabe cómo soy. Conoces mis compañeros de Madrid y todos hablan de mí, no, John es súper profesional, John está ahí de fiesta, hace tus cosas y... Pero por ejemplo, hablamos entonces del caso y ahora viceversa, tú con él has sentido algunos celitos a veces, no sé, porque yo pienso que para ti es diferente, porque ya él está ya acostumbrado y como dice, él tiene ya su cabeza acostumbrado de que su pareja es un actor porno que hace tu trabajo muy profesional y tal, pero tú en cuanto a él, ¿te consideras celoso tú? Sí. Sí. No mucho, pero sí. Pero hay momentos que siente como que sí. Que cierro la cara, ya. A veces en algún bar, en algún cruising, estamos juntos y... Ya. ¿Y qué sería? O sea, tú me puedes contar, por ejemplo, ¿qué te ha dejado como más impactado así de algún seguidor en Madrid, en un bar, en algún sitio? Así, ¿qué te ha dejado así un seguidor de los tuyos que te ha dicho, que tú digas, como que ¿qué ha sido ese momento? ¿Lo recuerda algo? ¿Qué me ha impactado? No. O por ejemplo, o lo más, por decir así, que te ha dicho un seguidor por redes sociales y tal, ¿qué sería? A ver, ¿qué sería?
Bueno, puede decir, creo que sí. Sí, sí, aquí di todo, di todo. Sí, sí. Una vez un seguidor de OnlyFans me escribió y para encomendar un vídeo privado, ¿no? Sí. Y quería que yo grabara un vídeo Ok. para él y tenía Ok. que decir su nombre, mira, es para ti, no sé qué, y yo. Ay, ay, ay. ¿Y lo hiciste? No lo hiciste. Ya. No, porque no. Ah, claro, no Así, eso... la gente me ve desnudo y tal, pero esto ya para mí es algo un poco más íntimo. Ya. Y mi vídeo va, no sé si va a estar con él o si va a subir en algún otro sitio. Ya. Y la gente me va a ir. Ya. Y por ejemplo, ahora que tú hablas de eso, porque uno siempre asocia la intimidad de uno, que es el sexo, lo desnudo y tal, pero para vosotros que es su trabajo, siempre que se muestran, que no tienen como... Por ejemplo, para ti, ¿qué sería íntimo? Para ti, ¿qué tienes tú de intimidad? ¿Qué puede decir John Bracciali que es íntimo para ti? ¿Qué sería? Íntimo para mí sería un beso con sentimiento. Eso para mí es muy íntimo. Sí. Los de película para mí son falsos. Ya. O sea, que en las pelis nunca te da ese beso así tan... Sí, depende mucho del chico, Ah. tal, pero no es lo mismo que como con mi pareja, por ejemplo. Ya. Entonces para mí el beso es muy íntimo. Ya. Y claro, las particularidades que tenemos en el baño, eso sí. Ya. Ya. Eso es una Lo cosa demás- muy íntima, así que a lo mejor no se va a ver No, nunca. La no. gente va a ver este... No, eso no. Mira, John, y por Lo ejemplo... demás sí. Mira, y por ejemplo, John, tú utilizas estas aplicaciones de ligar, tú tienes Grindr, Sí, todo, tengo, todo eso. tengo. Sí. Tengo. Y por ejemplo, ¿qué haces tú en Grindr? No sé, cuando tú utilizas Grindr, cuando tú vas a Grindr para abrir, ¿qué buscas tú? Bueno, yo tengo Grindr más porque soy embajador de la marca también en España. Ok. Entonces tengo ahí mi foto con una camiseta de Scruff y tal. Pongo que soy actor porno, que hago live shows y tal. Y siempre estoy buscando a alguien para contenido. Entonces, si alguien ahí se interesa, me escribe y ya está. O sea, tú no... mayormente... No busco por internet. Yo tengo mi pareja y ahí entramos en un acuerdo. Ay, nos apetece quedar con alguien. Sí, salimos, buscamos, hacemos juntos. Ya. Pero en O sea, aplicaciones no. cuando tú sientes ganas de ligarte a alguien, de un sentimiento tuyo, lo haces siempre con tu pareja. Sí. Es una cosa entre ustedes. O también puede ser solo, pero voy a algún bar o algún sitio para eso. No voy a buscar Por redes sociales, no. No. Lo de redes sociales lo utilizan para trabajo. para trabajo siempre. Ya, claro, porque me trae curiosidad, por eso te pregunto de cómo es esto porque mayormente ustedes siempre están buscando para trabajar, pero a la vez yo digo que trabajan y a la vez también se dan, Sí, se satisfacen. Yo no puedo hacer eso, John. Sería guay si lo haría, pero no, como ustedes y el público, mucha gente que nos ve, no, tú tienes tus amigos o a ti te gusta alguien y tú dices, mira, yo quiero grabar con este chico, me gusta y grabo y trabajo, gano dinero y tal, es guay, ¿no? Sí, Esta claro. vida, ¿no? Claro. Sí. Ya, mira, John, ¿y qué ha hecho que tú, por ejemplo, qué sería lo más que tú te ve a veces viendo tus pelis que tú dices, wow, ese es el actor, ese es increíble? ¿Qué sería? No sé si alguna escena o alguna posición que hiciste, Sí. la que tú recuerdes en tu mente, que para ti sería como la más top, ese momento, ¿cuál Ya, sería? Ok. Hoy tengo dos películas que son mis favoritas. Una con Men at Play, que fue con Manuel Reis, Sí. que fue mi segunda escena con ellos, que fue dentro de un ascensor. Toda la película fue dentro de un ascensor. Madre mía, el ascensor solo fue para vosotros dos. Sí. Ese ascensor subía y Sí. bajaba, subía y bajaba con ustedes. No, siempre estaba abierto. Pero fue una villa, alugamos una villa, tal. Entonces era un ascensor privado, nuestro. Y fue muy difícil porque yo estaba en traje completo, solo con la... Ok. Y un calor. Pero al final el trabajo salió súper bonito. Sí. Y esta película me encanta.
y que también salgo súper guapo en la foto. Y la segunda fue de este año, que grabé con un Courtly X, un negro americano, Sí. que creo que me ha superado ahí. Ah, esa cuando te ves. Sí. Y tú sientes, por ejemplo, alguna de tus pelis. ¿Tú sientes, te da moro cuando tú ves alguna de tus pelis viéndote tú mismo a veces? ¿Sientes moro? ¿Sientes ese apetito sexual después? Sí. ¿A ti se te Sí, cuando algunas tú viendo veces sí. tus pelis? Sí, tú? algunas veces sí. Depende mucho con quién estoy grabando y lo que hago en el vídeo también. Ah, ya. Por ejemplo, esa de Courtly X me pone súper porque yo empecé como más activo, poco a poco versátil, pero nunca he hecho 100% pasivo. Ok. Y con él no había cómo. Y no sé si se conoce Courtly X. ¿Te gusta este actor? Sí, me gusta. Ya. Lo conocí en los Grammys de este año. Sí. Y en Madrid grabamos para su productora. Y te recomiendo que mires esta película. Ah, y todo, o sea, ya, todo el que no está viendo, vaya a ver esta peli para Sí, que, sí. si usted no sabe cuál es, entonces se dé Sí. cuenta de lo que estamos Sí, hablando. porque John Bracali antes de esta película es como una persona. Después de esa, mucha gente se sorprendió. Sí. Sí, ¿con qué hago ahí? Y para ti, por ejemplo, ¿cómo tú valorarías, para ti, cómo tú serías que tú dices, yo soy lo máximo? A ti, tu trabajo, ¿de activo o de pasivo? Para ti, ¿cuál es el más increíble? ¿Cómo crees tú que eres mejor, siendo activo o pasivo? Yo creo que como activo. Ya. Sí. Y también así como respuesta del público también. Si bien que a veces cuando hago de pasivo mucha gente, wow, está súper masculino, me gusta así, un tío siendo pasivo, pero me veo más como activo. Ya. Sí. Vamos ahora a hablar también un poquito. Hay muchos seguidores antes de la entrevista nosotros hablábamos tras cámara de que ustedes tienen mucha gente que lo quiere, mucha gente, los fans a veces son increíbles, tienen una mentalidad muy creativa, ¿no? Sí. Y a veces piensan que el John Bracali que yo sigo y que yo tengo en mi Instagram, que yo tal, es un tío que a veces los fans se apoderan de uno, ¿no? Te proponen muchas cosas, te dicen muchas cosas y tal. ¿Cómo tú puedes controlar todas las redes sociales a tu vida personal? Mira, tengo mis cuentas personales un poco abandonadas. ¿Sí? Ya hace un tiempo. Estoy dedicando 100% John Bracali. Con mi familia mantengo algunas redes, pero muy poco. Y no sé, tengo como Twitter, Instagram, las plataformas de vídeos. Pero esos mensajes que te mandan de los fans, ¿cómo tú puedes controlar? ¿Cómo tú puedes, todas esas propuestas, todo esto? O sea, tus redes sociales las manejas siempre tú. Sí. Tú no tienes otra persona, No, siempre yo tú. mismo. ¿Y cómo tú puedes controlar a esta gente que te propone cosas, ¿Cómo puede? Bueno, Por ejemplo, a ti te han ofrecido dinero por sexo, me imagino, sí, ¿no? Sí, muchos. A Ya. veces gente me pregunta, ¿cuándo viene a California? ¿Cuándo viene a Londres? Y pues no sé, no tengo viajes para eso. Y eso es ¿nunca lo ha visto tú efectivo o nunca ha tenido tú que recurrir a hacer score, a vender el por... Sí, algunas veces sí. ¿Sí? Sí. Al principio sí. Ya. Sí. Y de esa experiencia, por ejemplo, ¿qué tú recuerdas? Ahora como ya no lo hace o lo hace de una manera diferente, ¿qué tú recuerdas como que te deja marcado de cuando tú decías, mira, voy a y me gano un dinerito, que no es malo, porque no estamos diciendo que es no. Entonces, ¿qué tú recuerdas de eso? Algo que te haya dejado marcado, a lo mejor de algún cliente que haya tenido, que tú siempre recuerdes. Bueno, siempre he tenido suerte. ¿Sí? Entonces, todos con los que he salido como score, he tenido suerte. A veces no tan guapo, a veces no tan como me gustaría, pero siempre gente buena, nada de cosas extrañas. ¿Sí? Entonces, tengo buenos recuerdos.
no tengo así ninguna persona que me marcó para malo. Ya. Sí. Y Pero he hecho eso pocas veces, entonces no tengo así tanta experiencia. Y actualmente, John, si alguien te propone, eso que tú dices que te escriben de California, no sé qué y tal, y si alguien te propone y te paga, no sé, con un dinero, ¿lo aceptaría? Sí, claro. Ah. Hoy ya, creo que ya tengo más conciencia de cómo funciona y de cómo puedo salir con esta gente Ya. por dinero. Ya. Sí. No, porque yo pienso que al final también no es lo mismo, pero es como lo mismo. Sí, Porque cuando te llaman para una peli porno y tal, te dan pagando por hacer tal. Y yo pienso que cuando una persona te ofrece, a lo mejor puede ser un admirador tuyo, Exacto. un fan tuyo, que te quiere de una manera diferente, que de verdad tiene un sentimiento hacia ti y es la única manera de tenerte y es ofreciéndote dinero. Y bueno, se claro. queda entre esas cuatro paredes que se queda y no hay Exacto. grabación, No. no hay nada, te ganas tú tu dinero, eres feliz y tal. Mira, 2 escenas que a lo mejor tú dirías que no vuelvas a repetir. ¿Cuáles serían? wow, 2 escenas. Sí, de tantas de las que tiene, a lo mejor que no hubo química o que no. 2 que tú dices no lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles serían? O si no tiene también ninguna. Qué complicado. Sí, tengo algunas, pero... Pues tú ves, entonces eso la gente quiere saber y yo Sí, quisiera a lo sí. mejor saber. Esas escenas a lo mejor que tú no volvieras a repetir, ¿cuál sería? Bueno, una cosa que no me gusta y que no me pone son los chicos muy femeninos. Ok. Entonces tengo ahí como 3, 4 escenas de una productora que me pusieron con chicos así. No tengo nada contra, pero es que no me da morbo. Ya entiendo, No. claro. Y no repetiría estas. ¿Pero cuál fue? ¿Con quién? ¿Con quién? Es que no me acuerdo el nombre de los chicos, pero si Ya. quieres te puedo pasar después. Pues mira, perfecto. Vale. Las fotos ya la gente la está viendo ahí. No, pero que también hay que dejar claro que tú no tienes nada contra No, ellos. no. Simplemente es que en el Es que momento son de morbo. la química es un poco... Claro que tú no te puedes enamorar de los 200 y 300 que grabe. ¿Verdad? No te puede atraer físicamente Sí, sí, las sí. 300 personas que hagas No. tú de escena. No. Eso es una cosa, pero mira qué guay. Los proyectos que tú tienes próximamente, si tiene algo que quiera compartir con el público, que tenga para allá, casi se finalice el año ya, vamos a entrar al Sí, próximo año, sí. que tus seguidores que esperarían que a lo mejor todavía no saben. Bueno, planes así muy grandes no tengo, pero tengo muchos viajes para live shows. Ahora mismo voy a París en Halloween, después tengo Roma. Tengo ahí unas fotos de marcas para salir también. Tengo cosas para salir, pero Ya. nada muy grande. Ya, o sea que mientras tanto la gente va a seguir viendo tu Sí, trabajo sí. y tal. Tú también haces show, porque Sí, te también. vemos mucho en las redes sociales. Yo veo que tú haces, exacto, en diferentes Sí. lugares de Sí. aquí de Europa, en los bares y tal, que haces show. ¿Te gusta eso? encanta. ¿A ti te gusta ser el centro de que la gente, eso tú te lo disfrutas? Sí. ¿Sí? A mí me gusta más el show que, por ejemplo, hacer una escena. ¿Sí? Porque me siento más cómodo, más libre. Veo la mirada de la gente. Entonces eso me... ¿A ti te gusta exhibirte? deja ¿Te claro. gusta así? Sí, ¿Y me tu gusta. mayor tributo, qué tú dirías que es? John Bracciali se ve en un espejo. ¿Y qué tú dirías sí que tú dices, es mi mayor tributo? ¿Qué sería? Bueno, no sé, me gustan mucho mis piernas. Tus piernas. Mis piernas, sí. Ya. O sea que cuando hace un show, tus piernas, son las... Siempre tengo que enseñar las pernitas, nunca voy a estar de pantalón. Mira, y una cosa que me da curiosidad, ¿qué sería en un show precisamente? Algo que tú, en un show que tú te arrepentirías que hiciste, ¿qué sería? Recuerda algún momento que viviste en un show que tú dirías, uy, madre mía, ¿qué hice? Bueno, el último que hice en Varsovia, Sí. que estaba junto con Manuel Scalco, muy amigo mío.
Empezamos los dos juntos. Hay shows que hacemos solo y también 2 o 3 chicos. Y ahí empezamos juntos, jugamos los dos y tal. Y hay un momento, se apagó un poco más la luz y ahí la gente se acercó. Y había un momento que Manuel me comentó, tú parecías un Panini. Ay, ¿cómo así un Panini? No, había un chico, tú aquí y otro aquí. Ya. Y cuando salimos de esta postura, estaba así, con el pelo. Ay, Manuel, lo siento, pero tenía que disfrutar. Ah, Entonces, eso de los últimos fue así algo que... que recuerdas que me siempre y recuerdo bien. Ah. Mira, y una cosa, John Bracciali tiene cirugía en su cuerpo, ¿te gustan estas cosas estético? No, no tengo nada. ¿No? No. Todo lo que vemos natural. Sí. No, y ¿cómo dicen ahora? Hay como un engrosamiento, ¿no? Ya. ¿No te gustaría? Sí, me gustaría. Tengo un doctor muy especial en Madrid para eso, pero todavía no. ¿Tiene miedo? ¿Te da un poquito de No, corte? es cuestión de tiempo. No tengo tiempo para... Porque después que pero hace te la, todo eso- te la Sí, quiere hacer. Sí. Te quiere Engrosar un poquito más. ¿Y cómo a ti te gusta? ¿Te gustan grande, pequeño o cómo? A ti personalmente, a John Bracciali. Bueno, pequeño no. No, te gustan grande. Grande sí. Ah, ya. Claro, no. Muy bonita así para... Mira, de verdad que sí, para nosotros nos falta más tiempo porque, Sí. porque contigo mira que charla, se habla muy bien y nuestro objetivo es John, de que el público conozca un poquito más de ti y que vea que eres una persona también de que también se deja querer Claro. y que es definitivamente increíble. Te agradezco por estar aquí, gracias. de sacar este momentito para nosotros y vamos a decirle tus redes sociales a la gente por si acaso si hay alguien que todavía no te sigue, yo sé que se va a ir ahora a tus redes sociales para que así te siga y te pueda pedir videos, no tan como el que me diste Ay, de no, tu por intimidad. favor, este es no. Pero bueno, pero video le puedes tú enviar pues una para él exclusivo, ¿no? Claro, eso sí. Eso sí. Eso A ver, sí. ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, mi Instagram es John Bracali, así como está. Sí. Y mi Twitter, John Bracali XX. Ok, ahí pueden ir y entonces tener también comunicación contigo. Cualquier Sí, cosita sí. pueden escribir. Tú eres de los que respondes. Sí, Tú soy. sí le respondes Sí. a todos tus fans. Sí, cuando puedo, sí. Puedo tardar unos días, pero sí. Yo contesto todos. Y por ejemplo, ¿tú te has negado a alguien a grabar con alguien? Hasta ahora no ha pasado que tú no te le has negado a nadie de que quiera grabar. Sí. 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 ¿Y se puede decir el nombre de quién? No, son personas así Que aleatorias no. que, Ya. que me salen por ¿Tiene Twitter. amigos tú dentro del porno? Dentro de tus compañeros del porno, de la gente que se dedica a esta industria, ¿tú tienes amigos de verdad? Puede decir que tiene amigos. Muy pocos, pero sí. Por ejemplo, dime dos, que sean Dos. amigos tuyos. Ya me dijiste que Manuel, que Sí, es Manuel muy tuyo. Escarpa, el uno. Dime dos o dos más. Dos más. Nicolás Bardem ¿Sí? Ah, muy guay. y, no sé, alguien de Madrid. Rafa Marco. Y Rafa Marco. Bueno, muy bien. ¿Y enemigos tiene? Bueno, no, pero creo que soy enemigo de alguien. Ah, pero dilo a ver. Y así, vamos a hacer una cosa. Así, este es el momento. Mira como tú me dices que tú no tienes enemigo, pero tú sientes que puede ser que alguien es enemigo tuyo sin tú saberlo. Entonces, ¿cuál es ese para que así se dé cuenta de quién es? ¿No? No puedo decir porque es una persona un poco Ya. con la cabeza entonces Ay, mejor no. mira qué curiosidad, el público y yo tenemos curiosidad de saber quién es esa persona, madre mía. Si fuera psíquico ahora mismo, te lo sacara de la mente y lo diría. No tengo enemigo y no me gusta tener Ya. mal rollo con nadie. Estoy siempre sonriendo, abrazando todo. Ya, Soy mira, así. sí, es que te ve que eres así, eres de verdad que sí, un encanto de persona, que sigan los éxitos, Muchas John, gracias. y que, bueno, que esta entrevista sirva para que el público y todos tus seguidores vean que nada más no es y No. show y tal, eres una persona muy querida por toda tu gente y que nosotros te agradecemos por estar aquí. Aquí Igualmente. tiene una plataforma de que en lo que entienda, pues aquí estamos para ti. A ustedes que están ahí también, muchísimas gracias
por dejarnos, por prestarnos estos minutos, ¿verdad? Para escucharnos a estos dos locos, por decir así. Y nosotros en una próxima entrega volveremos a estar con ustedes. Aquí debajo lo voy a leer para que me digan qué le parece John Brashali en los comentarios, a quién ustedes quieren que entrevistemos, y la gente que nos ve en televisión en América, muchas gracias de verdad. La próxima semana estaremos aquí otra vez. Bye bye. Muy bien.